Ya. Esta ayudantía es de CPM para iniciar, que ustedes ya igual vieron harto de esta materia. Les puse un pequeño resumen de los parámetros importantes que tienen que poder identificar cuando hacemos CPM. Recuerden que cuando hablamos de CPM, hablamos de estructurar, o sea, de al final ordenar un proyecto, ver en cuánto tiempo va a terminar, ver cómo podemos minimizar los costos de un proyecto, etcétera, a partir de diferentes tareas. Entonces, cada vez que hacemos CPM hay cosas que siempre vamos a tener que calcular, aunque el ejercicio no lo pida de manera literal. ¿Qué son estas cosas? Vamos a tener el early start, early finish, late start y late finish. ¿A qué me refiero con esto? Son el tiempo más temprano en que puedo iniciar una actividad o una tarea y el tiempo más temprano en que puedo finalizar esa tarea. ¿A cuánto es lo más rápido, lo antes que los puedo iniciar y terminar? Por el contrario, el late start, late finish es lo más tarde que puedo iniciar esa tarea y lo más tarde que la puedo terminar, con la intención de que mi proyecto no se atrase. Pues, o sea, la idea es que sea lo más pronto posible, pero estos son diferentes gracias a algo que se llama las holguras. Las holguras van a ser un gap o un tiempo que yo tengo justamente en que no le pasa nada al proyecto final si es que yo comienzo un poquito más tarde. Y no todas las tareas van a tener esa característica de dejarme un tiempo libre antes de comenzarla, ¿ya? Las únicas tareas que en realidad no me permiten hacer eso son lo que vamos a llamar las actividades críticas, es decir, que tienen una holgura cero. Por lo tanto, yo sí o sí tengo que iniciarla en un periodo en particular y no tengo la oportunidad de iniciarla un poquito después. ¿Por qué? Porque si no se retrasa el proyecto completo, que no es la idea. Y aquí está, pues el retraso de una actividad crítica conduce a una demora en el proyecto general. Y estas son las tres cosas que vamos a tener que calcular siempre y que son importantes. Entonces, ejercicio 1. Casas prefabricadas, ensambla casas en su fábrica y las transporta al sitio donde se unen a la cimentación. Cada operación abarca las actividades que se registran en la tabla siguiente. Los costos indirectos de la mano de obra del proyecto tienen un monto de 100 yenes. ¿Ya? Esa es la primera información importante. De por sí, yo por cada día que dura el proyecto, o sea, por día, voy a tener que pagar 100. ¿Ya? Ese va a ser mi costo indirecto. Siempre llamamos costo indirecto al costo que es por la duración del proyecto. Entonces, lo primero que nos piden hacer es trazar el gráfico PERT o CPM. Esto claramente es un CPM y no es un PERT, porque en este caso no cuento con probabilidades de duración. Yo tengo una duración que es concreta. Me dicen la duración de esta tarea es 3. ¿Ya? No es que se pueda demorar entre 2 y 3 ni nada, es 3. Entonces, cuando me piden esto, me están pidiendo hacerlo con la duración normal. Todavía no me meto con la duración acelerada, ¿ya? Entonces vamos a trazar justamente esta malla CPM. Entonces, cosas importantes, y esto igual va variando entre los profes que lo van enseñando, es que yo voy a generar primero que todo un nodo alfa y un nodo omega, que son los nodos que denotan el inicio y el final. Hay profes que no necesariamente ponen este nodo alfa, sino que parten directamente a la primera tarea, pero eso no importa tanto. Lo que sí es que el omega tiene que ir. Tenemos que terminar solamente con este denota en la finalización del proyecto completo. Y cada vez que trazamos un grafo, vamos a tener dos opciones. Utilizar actividades en los arcos y utilizar actividades en los nodos, ¿ya? Cuando resolvemos CPM, que es algo que todavía no vamos a ver, existe una manera matricial de calcularlo, una manera matricial que involucra el solver, ¿ya? Solver, que es un método de resolución que aún no vamos a ver, probablemente lo veamos en la identidad siguiente. Y, al menos para mí, yo siempre voy a hacer actividades en los nodos, porque es más fácil de ver, a menos que tenga que resolver de manera matricial, que es como lo vamos a ver en la siguiente clase. Por ende, en esta ayudantía vamos a usar la mayoría de las veces actividades en los nodos, porque es mucho más rápido de dibujar y mucho más rápido de ver. Entonces,
En base a la información que tenemos arriba, que yo voy a aplicar actividades en los nodos, veo que la primera tarea que se debe realizar después del alfa que marque el inicio va a ser la tarea A. Y esto es importante, el grafo PERT o CPM no va a estar completo si es que yo no voy rellenando las duraciones de las tareas en medio de los arcos. ¿Ya? No basta con solamente poner las flechitas, tengo que poner cuánto va durando cada tarea en esa dirección. Entonces, por ejemplo, la tarea B requiere de la tarea A, por ende tengo que esperar que termine la A para situar la B, que la voy a poner aquí, y pasa lo mismo con la C. Y lo que me estaría faltando entonces es poner cuánto se demora aquí. Sabemos que la tarea, en este caso, se demora 3, como lo podemos ver arriba. O sea, tienen que pasar 3 periodos para que yo pueda iniciar con la tarea B y la tarea C. Aquí. Después sigamos viendo, nos dicen que la actividad D, que es transporte y colocación de los cimientos, requiere de la actividad C terminada. Entonces la D va a tener que estar acá, porque requiere de la actividad C, y la actividad C demora 5 periodos. Entonces, tienen que pasar 5 periodos entre que terminas, o sea, entre que se desarrolla C para poder comenzar con la D. Y nos estaría faltando la tarea E, que depende tanto de la C como de la B. Entonces, sí o sí voy a tener que generar 2 flujos o 2 flechitas en la tarea E. Y en este caso, la tarea B demora 4 periodos. O sea, necesito esperar aquí 4 periodos, y la tarea C demoraba 5. Y aquí pasa algo importante. Cuando yo denote el tiempo de inicio de esta tarea, voy a tener que fijarme en estos dos datos. Yo no puedo comenzar la tarea E hasta que esté terminada la B y la C. O sea, voy a tener que considerar el mayor valor entre estas dos. Que de hecho se los dejé acá abajito, que lo vamos a hacer más adelante. Luego entonces me queda la tarea E, que se demora 4 periodos. Y por último la tarea D, que demora solo 1. Y ahí estaría entonces el primer grafo. Esta es una forma de representar los grafos a partir de las duraciones con actividades en los nodos. Y vamos con, bueno, esta es la forma más fácil, por ahora la vamos a dejar hasta ahí. Ahora a continuación nos piden encontrar el camino crítico para la duración normal de las actividades, la duración del proyecto y las respectivas holguras. Para calcular esto hay 2 métodos que yo recomiendo. Hay más, pero como les dije antes, está el método matricial que no lo vemos aún, pero hay 2 métodos que son los más usados y los más clásicos. Uno es a partir de esta tabla, y el otro es a partir del grafo que ustedes ya construyeron. ¿Ya? Yo voy a hacerlo de las dos formas para que ustedes vean cuál les acomoda más. Yo recomiendo siempre más esta de aquí, porque si les dan un grafo muy grande, se van a demorar mucho. En cambio, esto es bastante automático. A pesar de que tenga 1000 tareas, siempre sale más o menos en el mismo tiempo. Entonces, vamos a hacerlo primero con esta. ¿Sí, Manuel? Dime. Oye, ¿cuál es la...? No me queda muy clara la diferencia entre el grafo SERP y el otro, ¿cómo se llama? Entre el CPM y el PERT. Claro, Ah, ya. ¿cuál va a ser la diferencia? Este es un ejercicio netamente de CPM porque tenemos duraciones normales. Cuando tengo un PERT, mira los números cómo cambian. Aquí tengo números que son como decimales. ¿Por qué? Porque el PERT se desarrolla a partir de ciertas probabilidades. ¿Ya? Este es un ejercicio PERT, que es el ejercicio que vamos a ver después. Que una Ah, ya. actividad tiene una duración mínima, una duración probable y una duración máxima. Y a partir de ello saco un promedio de las duraciones. Y ahí recién trazo el gráfico, que va a tener estas duraciones, no tiene como las duraciones como habíamos visto antes, que es un número y chao, sino que es un promedio de duraciones. Esa es la diferencia entre los gráficos. Ya, buena, gracias. Entonces, partamos con esta.
Esta es una manera de encontrar el camino crítico, como les mencioné, y esta es la otra. Vamos con la parte gráfica. Y aquí dice A, pero en realidad esta sirve para responder la B. ¿Ya? Entonces, para ver la ruta crítica a partir del grafo, voy a tener que tener 4, o sea, imaginariamente tengo 4 cuadraditos alrededor de cada tarea, como lo vemos acá. Y por convención siempre se dice que los cuadraditos están ordenados de esta manera. Este de acá es early start, early finish, late start, late finish. ¿Ya? Esos van a ser la representación de los 4. Cuando yo rellene el early start y el early finish, voy a ir desde atrás hacia adelante, o sea, desde la tarea A, que es la primera, hasta el fin, que es lo último. Cuando yo rellene estos dos de abajo, el late start y el late finish, voy desde el final hacia el inicio. O sea, desde el final hasta el inicio. De atrás, o sea, de adelante hacia atrás. Ya, de esto, por eso les dejé estas flechitas ahí, como para que siempre lo recuerden. Entonces vamos a partir llenando estos de acá. Sabemos que, entonces, ¿cuánto es el tiempo de inicio más temprano de la tarea A? Sería 0, ¿cierto? Eso es como lo más temprano que puede iniciar. Y por ende, lo más temprano que puede terminar, como yo sé que la tarea A demora 3 periodos, es 3. Y ese está listo. Ahora pueden seguir con esto, da lo mismo. La tarea B, ¿cuánto es lo más temprano que podría iniciar? Me imagino que 3. Exactamente, pues 3. Es lo más temprano que puedo iniciar. Y lo más temprano que puedo terminar es comenzar en 3 y al tiro hacer, o sea, demorarme 4 periodos, entonces voy a terminar en 7. Ahora voy a pasar con la C. Y mucho ojo, siempre tienen que rellenar, si es que hay una tarea, por ejemplo, como la E, que requiere de 2, siempre tienen que rellenar todas las anteriores, ¿ya? Yo no podría empezar a rellenar la E si es que no he rellenado la C. Así que tenemos que hacer la C en este momento. Sé que lo más temprano que puedo iniciar es cuando termino la tarea A, que es en 3, y lo más temprano que puedo terminar es en 8. Entonces, aquí entra la pregunta. ¿Cuánto es lo más temprano que puede terminar la tarea E? En 8. En 8, ¿cierto? Porque necesito que estas dos estén terminadas para yo poder iniciar. Entonces siempre el early start va a ser el máximo entre el tiempo de finalización de las tareas precedentes. Y esta va a terminar en 12. Voy a hacer entonces con la tarea D, que la tarea D lo más temprano que puede iniciar es en 8 y va a terminar siempre en 9. Y por ende, lo más temprano que puedo iniciar de cierta forma la finalización del problema es en 12, porque tengo que esperar que termine la tarea E. Y este siempre se rellena igual. Lo más tarde que puedo terminar es 12 y lo más temprano que puedo, o sea, y lo más tarde que puedo iniciar es 12, ¿ya? El fin siempre tiene que tener los 4 cuadraditos exactamente iguales. Entonces, en ese sentido, ¿cuánto es lo más tarde? Si es que yo sé que el fin tiene que iniciar en 12, ¿cuánto es lo más tarde que puede iniciar la tarea E? ¿En 12? En 12. Porque si inicio en 13, eso significa que todo esto se mueve. Entonces, lo más tarde que puedo terminar es en 12. Y la tarea D también, pues lo más tarde que puede terminar es en 12. Y por ende, ¿cuánto sería lo más tarde que puedo iniciar? Son 12 menos su duración, que en este caso son 4, entonces son 8. Y aquí con D pasa lo mismo. Lo más tarde que puedo iniciar es en el periodo 11. Si inicio en el periodo 11, termino en el periodo 12 y alcanzo a terminar sin retrasar el proyecto. Vamos haciendo lo mismo hacia atrás. La C. O sea, ¿cuánto es lo más tarde que puedo terminar? Este es un poco más complejo. Sí, es que ya me perdí con los números. ¿Cuál era cuál? A ver, espérame, voy a correr un poquito esto para acá. La pregunta era ¿cuándo es lo más tarde que puedo Que terminar? puedo terminar, claro. Sin retrasar el proyecto, pues ese es mi objetivo.
Este sería 8. Eso es lo más tarde que puedo terminar, porque necesito terminar en 8 para que la tarea E comience lo más tarde que puede comenzar, que es 8. Entonces, antes veíamos cuál era el máximo de las dos para rellenar este, y para rellenar una que depende de dos, o sea, que le suceden dos tareas, tengo que poner el mínimo entre las dos. Porque si es que esta llegase a terminar en 11, entonces la tarea E tendría que recién comenzar en 11. Y si comienza en 11 y se demora 4, terminaría en 15 y quedaría la embarrada. Tendría que terminar mi proyecto mucho después. Por lo tanto, para no retrasar el proyecto completo, lo más tarde que puede iniciar la tarea C es 8. Porque si no, empiezo a retrasar la tarea E. Pero si nos damos cuenta aquí, ya podemos ver una holgura. O sea, la tarea C, lo más tarde que puede terminar es 8, y aún así me alcanza, o sea, tengo un espacio, un tiempo muerto hasta comenzar la tarea D, que es esta diferencia entre 8 y 11. Y por último, entonces lo más temprano, o sea, lo más tarde que podría iniciar la tarea C sería 3, que sería 8 menos 5. Entonces, la tarea, me falta la B, importante. La B, lo más tarde que puede finalizar, ¿cuánto sería? Lo más tarde que puedo terminar. Sería 8. Porque le pasa lo mismo que a la C. Si es que si es que termino un periodo más tarde, todo se retrasa hacia adelante. Aquí sería 9, aquí sería 13 y el proyecto terminaría en 13. Entonces necesito que termine máximo a todo dar en el periodo 8, para que pueda iniciar la tarea E en el periodo 8. Me baso en este número de acá, que representa lo más tarde que puedo iniciar la tarea E, que es 8. Entonces esta tarea es 4. Y por último esta. Lo más tarde que puedo terminar esta tarea es 3. ¿Por qué? Porque la tarea C necesita comenzar en 3. Sí o sí, necesita comenzar en 3. En cambio, la tarea B puede comenzar en 4. Existe esa diferencia. Pero si es que comienza en 4, retraso el proyecto completo. Y entonces este sería 0. Ya, y ahora que rellené este grafo, puedo identificar la ruta crítica, que en un spoiler ya está marcada en amarillo. ¿Cómo se identifica la ruta crítica? Veamos acá arriba. Va a ser cuando el late finish y el early finish dan 0, o el late finish menos el early, o sea, el late start menos el early start dan 0. Es decir, cuando estos 4 numeritos son iguales. Cuando los 4 números alrededor de la tarea son iguales, esa es la ruta crítica. Y ahí está en amarillo. ¿En qué me refiero con la ruta crítica? Que si cualquiera de estas tareas se demora un periodo más en comenzar, el proyecto se retrasa completo. A diferencia de este de aquí, por ejemplo, la tarea D, me puedo demorar un periodo más y no va a pasar nada. Tengo mucha holgura. De hecho, me puedo demorar 8, 9, 10, 11, 3 periodos en comenzar. Si quiero, puedo descansar 3 periodos antes de comenzar la tarea D, y puedo descansar un periodo antes de comenzar la tarea P. No así las otras tareas. Esa sería una forma de identificar la ruta crítica, que si se dan cuenta requiere como de estar bien concentrados sumando y restando números. Ahora vamos con la otra forma, que es un poco más automatizada. ¿Ya? Vamos a construir siempre exactamente la misma tabla. Recordemos que estamos hablando solamente de duraciones normales y costos normales, ¿ya? Aún no nos metemos con lo acelerado. Entonces, voy a copiar la actividad, la precedencia y la duración, que es la información que nos está entregando el enunciado, ¿ya? Y lo que yo voy a hacer es calcular estos mismos números que recién calculamos de cierta forma a mano, 3, 7, etc. Los voy a calcular para cada tarea, pero de manera automática.
Entonces, ¿cómo se calcula esto? Y bueno, de hecho les dejé todo anotadito acá abajo. Lo que vamos a hacer es calcular, por ejemplo. O sea, voy a programar mi planilla de la siguiente manera. Yo siempre voy a decir que el early finish va a ser igual al early start más la duración, ¿cierto? De hecho, lo vimos acá. El early finish, siempre es el tiempo de inicio más la duración, pues, en este caso era 4. Y eso se tiene que cumplir para todas las tareas. También lo voy a dejar programado al tiro, y yo sé siempre que el late start es igual al late finish menos la duración. Que fue también lo que hicimos antes. ¿Sí? Recuerden que cuando fuimos hacia atrás, para poner este número de acá, hacíamos 12 menos la duración que es 4, entonces nos daba 8. Esos ya están listos. Y el early start lo podríamos decir más o menos como el tiempo de finalización del periodo anterior, ¿cierto? O sea, siempre lo más temprano que puedo iniciar es lo más temprano que terminó la tarea anterior. ¿Sí? Siempre podría ser así. Pero tenemos el caso especial de estas tareas como la E, que la tarea E tiene que fijarse en 2 tareas precedentes. Entonces no va a ser tan simple. O sea, para la D sería súper fácil porque el tiempo de inicio va a ser el tiempo de término de la tarea anterior. Y eso es lo que vamos a programar. Entonces, esta parte sí, igual se tiene que hacer un poco a mano, pero es súper rápido. Lo que vamos a hacer es decir que el tiempo en que termina A es el tiempo en que finalizó la tarea alfa, que sabemos que es 0. O sea, el tiempo en que inicia A sí o sí va a ser 0. El tiempo en que inicia B va a ser el momento en que termina la tarea A, es decir, 3. Eso está simple. El tiempo en que termina C, el tiempo en que inicia C va a ser el tiempo en que termina A también. Y mucho ojo, no vayan a correr todas las celdas hacia abajo porque se van a equivocar. Aquí tengo que fijarme que la C necesita que termine A. Por lo tanto, tengo que tomar este dato de acá, que es el tiempo de finalización de A. En la D pasa lo mismo, la D es fácil, necesito que termine la tarea C para poder comenzar, entonces tomo este dato de la tarea C. Pero cuando una tarea requiere de 2 tareas precedentes, como yo lo calculo, es como el máximo entre, de hecho aquí se los anoté, el early finish de las 2 tareas. Entonces, esta termina en 7, esta termina en 4, o sea, en 8, y por lo tanto, yo sé que esta, lo más temprano que puedo iniciar, es 8. Y en este caso, el omega, sabemos que vamos a tener que hacer lo mismo. Lo más temprano que puedo llegar al omega, que era este nodo de finalización, es el máximo entre la D y la E. Entonces, tomo la D y la E. Y si los revisan, estos números de acá van a coincidir con estos numeritos de aquí. Estos, con los primeros números de acá. Son exactamente lo mismo. Y de hecho ahí ya tengo listo toda esta parte. Ahora me estaría faltando cómo lo hago con el late finish, que recuerden que ese es el que veíamos hacia atrás, desde el final hacia la A. La voy a calcular ahora. Y bueno, pueden agregar el nodo alfa si quieren, recuerden que no es necesario. Entonces, en este caso vamos a hacer lo mismo. En este caso hacemos el link con el mínimo de las tareas que dependen de ella. Por ejemplo, ¿qué tareas dependen de A? ¿Cuáles son las tareas que dependen de A? B y C. Entonces pongo el mínimo entre B y C. Estas son las tareas que dependen del término de A. Acá hacemos lo mismo. ¿Qué tareas dependen de B? En este caso solamente E. ¿Qué tareas dependen de C? Tengo que calcular el mínimo entre las que dependen de C, que son esta y esta. ¿Qué tareas dependen de D? Solamente esta.
qué tareas dependen de E, en este caso solo esta. Y por último, omega, qué tareas dependen de omega, el mínimo entre omega, entre D y E. ¿Qué pasó? Se me cruzó algo. Creo que puse un valor mal, a ver. Y está. ¿Qué tareas dependen de alfa? Está aquí. Algo. Denme un segundo que algo pasó. Se me desconfiguró la... creo que los puse al revés. No, está bien. Es late finish menos... creo que me equivoqué en algo en la planilla. Late finish menos la duración. Todo esto está bien. Qué raro. A ver, dejen revisar. No sé por qué se desconfiguró así. Voy a volver un poco atrás. Ahí. Entonces, late finish va a ser el mínimo entre estas dos tareas. Eso está bien. Este de acá, creo que este está mal. Late start de esta. No, está bien. Duración. Algo se me debe haber desconfigurado de la planilla. Qué raro. Ya, ahí sí. Había tomado mal una celda probablemente que se había desconfigurado todo. Pero es básicamente lo mismo. Vemos cuál es el mínimo de las tareas que dependen de ella. Y consideramos ese late start. Entonces, aquí nos quedaría en la planilla. Y si se dan cuenta, estos 4 números van a ser los mismos 4 números que verificamos del grafo. Ahora, lo único que nos faltaría es calcular la holgura. Y sabemos que siempre la holgura es, bueno, la podemos calcular de varias formas. Podemos poner late finish menos early finish para todas. Y las tareas que me den 0, entonces van a ser las tareas que son críticas, la ruta crítica. Y lo que me estaría faltando calcular son los costos. Entonces, tengo dos tipos de costos. Uno que es el costo indirecto, que de hecho nos decían aquí, costo indirecto de mano de obra, que es el costo por día. Yo sé que en este caso, mi proyecto termina en 12. Por lo tanto, el costo indirecto va a ser 12 por los 100 de cada día. De hecho, aquí le puse duración del proyecto 12, que ahí tomé el máximo entre todos estos valores de finalización. Y tengo que escribir la ruta crítica. Yo sé que en este caso la ruta crítica va a ser A, después la C y después la E. Y aquí tengo un costo directo normal. ¿Qué es el costo directo? El costo directo es netamente el costo por haber realizado la tarea. Si nos damos cuenta, cada tarea tiene un costo por sí sola. O sea, hacer la A me cuesta 180. Entonces, este de aquí, el costo directo normal, lo saqué de la... acá. Aquí lo escribí, por si acaso. Son estos mismos costos de acá. Si sumamos todos los costos de las tareas, nos dan 1.640. Por lo tanto, el costo total de realizar este proyecto sería los costos por la duración más los costos por realizar la tarea, 2.840. Ahora pasemos al siguiente. En la pregunta C. Nos dicen cuánto es la duración mínima que podría tener el proyecto y a qué costo. O sea, ahora nos están diciendo cuánto es lo más rápido que yo puedo terminar. Para terminar lo más rápido posible, lo que yo haría es llegar y acelerar todas las tareas a su máximo. Yo sé que puedo reducir la duración de esta tarea de 3 a 2 pagando esta cantidad.
Antes pagaba 180, ahora voy a pagar 230, pero estoy reduciendo en un día la duración de mi proyecto. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Voy a llegar y voy a considerar que ahora la duración de cada tarea va a ser la duración máxima. ¿Qué es lo que me va a cambiar? El costo directo. Pues. Si antes antes yo había calculado que el costo directo era sumar el costo de las tareas en su duración normal, ahora lo que yo voy a hacer, el costo directo va a ser la suma de las tareas en su costo acelerado. Veamos cómo cambia el proceso. Hoy aquí ya tenía desarrollado el pero filo, de hecho lo que hice fue llegar, copiar toda esta información, que al final estas celdas están programadas correctamente. Si yo llego y copio todo esto anterior que yo ya hice, pero con esta nueva información de duración, esto se rellena completamente solo. O sea, ya no tengo que pensar, solamente tuve que pensar una vez cuáles eran las precedencias y ahora las planillas se rellenan automáticamente. Porque yo sé que las precedencias siguen siendo exactamente las mismas, esto no cambia. Lo único que yo cambié fue estos números de acá. Entonces, tomé esta misma tabla, la copié abajo, pero les cambié las duraciones. Y ahora, con estas nuevas duraciones, el proyecto va a durar 6 periodos, o sea, se redujo mucho. La duración del proyecto es 6. Pero veo que mi ruta crítica creo que cambió un poco. Ahora la ruta crítica, con estas nuevas duraciones, perdón, la tarea A, la tarea B, la C y la E. O sea, la única tarea que todavía me quedó con una holgura es la tarea D. Y voy a calcular entonces el costo directo, que el costo directo es el costo por realizar la tarea, y yo sé que por realizar la tarea A esta velocidad de 2 días me cobran 2.30, y el costo indirecto que va a ser el costo por los días, que son 6 por 100 pesos cada día. Y nos damos cuenta de que el costo subió, no, de hecho, casi igual, el costo se redujo. O sea, ahora pasé de pagar 2.840 a pagar 2.690. Sin embargo, bueno, aquí lo que hice fue acelerar al máximo todas las tareas sin pensar en los costos en los que podría incurrir. Existe una cuarta pregunta, que es ¿cuánto es el costo mínimo que puedo tener en el proyecto? ¿Ya? Y al final, esto es lo que a mí me importa. No me importa que el proyecto dure un poco más, si es que el costo total final va a ser menor. ¿Ya? Entonces, esta es la pregunta más importante y probablemente esta es la pregunta que les van a hacer en la prueba. ¿Cuánto es el costo mínimo que puede tener el proyecto y a qué duración? Para realizar esta última pregunta hay unas cosas que tenemos que tener en consideración. Lo que yo estoy buscando finalmente es el equilibrio entre la duración, o sea, entre los costos directos y los costos indirectos. Quizás no me sirve de nada pagar una aceleración extra si es que no me está reduciendo el número de días. Entonces tengo que encontrar el equilibrio perfecto entre pagar por acelerar y reducir la cantidad de días, para que yo tenga que pagar menos por día. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Esto hay dos formas de hacerlo, que es una manera más manual y una manera que les voy a enseñar ahora, que es con Solver. Ustedes pueden explorar las dos maneras. Todo esto hasta aquí es solo información que teníamos de antes. Esto lo copié de la tabla anterior. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso, yo no sé qué tareas voy a acelerar y qué tareas no voy a acelerar. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo que hice fue generar dos casillas. Una, que es la duración inicial, que es la duración normal del proyecto, y otra con la duración final. ¿Ya? En este caso, hasta ahora, como yo no estoy acelerando ninguna tarea, las aceleraciones son 0, entonces estas son iguales. Pero, si es que yo escojo acelerar, y de ahí les voy a mostrar la programación completa de la planilla, si es que yo digo, voy a acelerar en un periodo, esta de acá, la tarea A, entonces yo sé que la duración pasa de ser 3 a ser 2, ¿ya? Ahora les voy a mostrar el resto de la planilla. Pero hasta aquí ese es el único cambio que hice.
La duración final está programada como la duración normal del proyecto menos la cantidad de periodos que yo voy a acelerar. Ya, eso es la duración esa es la duración final. La duración inicial es el tiempo que nos dan, y early finish, el restart, late start y late finish son los mismos que teníamos al inicio, esto que construimos en la primera planilla. Y las holguras están calculadas igual que antes. De hecho, en este momento, si se dan cuenta, las holguras son las mismas que acá, porque por ahora no estamos acelerando nada, aún. Entonces, paso a ver ya. Aquí esto es más información, no se preocupen, esta es la información que nos daba la tabla. Pero algo que sí o sí tenemos que calcular, es lo que llamamos costo por periodo. Por ejemplo, esta es interesante de ver. Yo sé que la tarea B, sí, la tarea B, dura normalmente 4 periodos, pero que si yo pago por acelerarla, dura 2. Eso significa que me están cobrando 60 pesos por cada periodo que yo decido acelerar la tarea B. ¿Cómo calculé eso? ¿Cómo? Yo sé que me cobran 3.60, o sea, la diferencia entre 3.60 y 2.40, y eso lo divido por la cantidad de periodos que estoy acelerando. Entonces ahí me da el costo de acelerar cada periodo. Y así me da con todas. Por ejemplo, esta tarea puedo acelerarla 3 periodos. Y por cada periodo que acelero me están cobrando 50 pesos. Yo sé que la tarea D no se puede acelerar. Si se dan cuenta, la duración normal y la duración acelerada es la misma. No puedo hacerla más rápido que eso. Y calculo lo mismo para todas. Pero además nosotros tenemos un máximo de aceleraciones que está calculado como eso de acá. O sea, ¿cuánto es lo máximo que puedo acelerar la primera tarea? Un periodo. La segunda la puedo acelerar máximo 2 periodos, la otra la puedo acelerar 3, esta no la puedo acelerar, y así sucesivamente. ¿Se entiende la información que está en la planilla? ¿En esta tabla? ¿Sí? Sí, creo que sí. ¿Sí? Al final, de hecho, todo esto es literal copiado de aquí, como de los datos que nos dan, solo que lo copié muchas veces. Esto es lo que traíamos de antes, y lo único que agregué fue esta fila que tiene como la aceleración, o sea, la duración final. Ahora vamos a ver. Mi pregunta es, ¿cuánto me conviene acelerar cada periodo? Y esto lo podemos hacer de dos formas. La primera forma es diciendo, ya, si yo tuviera esto, ¿cuáles crees tú que serían las tareas que me convendría acelerar? O sea, que me convendría que duraran menos. Las de la ruta crítica, ¿cierto? Porque si yo hago que la tarea D dure menos, no me sirve nada, porque hoy en día ya no es un problema. Hoy en día no es un problema. ¿Para qué quiero que se haga más rápido? Entonces, las que yo quiero que se hagan más rápido son justamente las tareas críticas. Por lo tanto, si ustedes deciden hacerlo manual, las primeras tareas que deberían decidir acelerar son las rutas críticas. Entonces, en este caso, sabíamos que la ruta crítica inicial era ACW. ¿W? ACE, creo que era. ACE. Entonces voy a partir acelerando justamente la A, la C o la E. ¿Cuál es la que yo querría acelerar primero? La que tiene menor costo. Entonces, en este caso, la tarea que yo aceleraría primero sería, por ejemplo, la tarea esta de acá, ¿cierto? Voy a llegar y voy a acelerar en un periodo esta tarea. Y miren cómo está programado el costo. Voy a resetar. Aquí tengo la duración final, que es el máximo entre todos estos tiempos de finalización. El costo por duración lo tengo calculado como la duración del proyecto por 100. El costo de aceleración lo voy a calcular como la multiplicación entre la cantidad de aceleraciones por el costo por periodo. O sea, si yo acelero, por ejemplo, este 100, o sea, un periodo,
entonces mi costo de aceleración es 50, porque aceleré un periodo. Y si pongo 2, va a ser 100. Así está calculado ese de ahí, este de acá, el costo de acelerar. Y yo ya tengo un costo fijo, que es por realizar las tareas en su periodo normal. A eso le voy sumando el costo de acelerar por periodo. Ya está calculado el costo normal. Entonces, si yo, por ejemplo, acelero esta en un periodo, voy a acelerar la tarea A. Está bien, la tarea A en un periodo. Miren y fíjense aquí qué va a pasar acá abajo. Voy a acelerarla en un periodo y el costo disminuye. Solo con acelerar la tarea A, o sea, pasar de que dure de 3 a 2, si se dan cuenta todo esto sigue igual. Entonces, la duración final del proyecto se disminuye en 1. Voy a sacar este de aquí. La duración total del proyecto se disminuye en 1. Aumento el costo de duración, pero disminuye mucho. O sea, disminuye el costo por duración, pero aumenta un poquito el costo por aceleración. Es obvio que me va a servir. ¿Por qué? Porque acelerar este periodo me cuesta 50 pesos y yo sé que un día de trabajo me cuesta 100. Entonces, prefiero pagar 50 pesos y descontar 100. Y así se va calculando. La siguiente que yo aceleraría, como yo sé que esta tarea no la puedo acelerar más, si se dan cuenta, el máximo de aceleraciones de la tarea de la tarea A, lo más rápido que puedo realizarla es en un periodo, entonces paso a la siguiente. La siguiente que me interesaría acelerar es esta tarea crítica, la C, porque cuesta solo 50 pesos. Y esta voy a acelerarla por ahora un periodo. Y voy a ver qué pasa, se sigue reduciendo el costo. ¿Sí? Y de hecho reduje otro día más de inmediato. Este de acá. Y cosas que podemos notar. Ahora que aceleré la tarea C, o sea que ya no dura 5, sino que dura 4, la tarea B se convirtió en una tarea crítica. Esta pasó a ser una nueva tarea crítica. La voy a marcar en amarillo. ¿Ya? Eso es importante que noten. Ahora voy a ver qué pasa, o sea, yo voy a intentar acelerar nuevamente mi tarea C, a ver si ayuda al proceso. Tienen que fijarse en cómo van cambiando los costos de acá abajo. Si yo acelero nuevamente esta tarea, si esto le pongo 2, el costo subió. Voy a volver a ponerlo. Antes era 2740 y si yo decido acelerar esta, es 2790. Es decir, no reduje ni un día, acelerando esta tarea no reduje ni un día, y solo subí mis costos de aceleración, por ende ya veo que no es un buen camino hacer eso. Ahora voy a pasar a ver qué pasa si es que acelero la tarea B. La tarea B tiene un máximo de 2 aceleraciones. Voy en 2740 y nuevamente sube. O sea, no es una buena idea acelerar la tarea B. De hecho, lo único que estoy haciendo es generarle una holgura. La estoy haciendo más rápido para nada. Está ya trabajando al máximo en la tarea B. Entonces, mi última alternativa es la tarea E. Voy a tratar de acelerar la tarea E un periodo y disminuir el costo harto. Voy a tratar de acelerarla 2 periodos, que es el máximo que la puedo acelerar, y nuevamente disminuye el costo. Y no hay nada más que yo haga para acelerar que disminuya el costo tanto como está ahora. ¿Lo ven? Entonces, yo sé, ya tengo lista mi respuesta, cuánto es la duración mínima que podría tener el proyecto, es 8. ¿Y qué aceleraciones estoy haciendo? Acelero la tarea A en un periodo, la tarea C en un periodo y la tarea E en 2 periodos. Eso sería entonces las máximas aceleraciones que puedo hacer. Estas serían las duraciones nuevas, estas de acá. Y eso sería todo. ¿Cuál es la otra forma de hacerlo sin ir tanteando terreno, ir viendo cuánto aumenta y disminuye? Es ocupar directamente el solver. ¿Cómo ocupamos el solver? Voy aquí a datos, solver. Y creo que ya lo tenía programado esta parte. Pongo, ¿cuál es mi función objetivo? O sea, ¿cuál es
¿Cuánto es mi función objetivo? Va a ser el costo. Pues si yo lo que quiero minimizar es el costo. ¿Dónde quiero que me entregue las respuestas? En la aceleración, en esto de acá. Yo quiero que me diga cuánto acelerar cada una. ¿Y cuáles son las restricciones? La primera restricción es que el Y, o sea que el número de aceleraciones tiene que ser menor o igual al máximo de aceleraciones, porque si no me podría decir acelera todo infinito, pero no se puede, ¿cierto? Tengo un máximo de aceleraciones y además yo le voy a decir que las aceleraciones son números enteros. Ahí corrí el solver y si se dan cuenta nos entrega la misma respuesta. Y esto lo hace de manera automática, así que obviamente yo recomiendo utilizar el solver para evitar problemas. Eso sería entonces CPM y ya estamos en la horita, así que voy a dejar de grabar. Eso sería la ayudantía y les voy a subir la continuación de la pregunta 2, que es de PERT.